Definitivamente, tenemos que pensar si un líder nace o se hace. Hugo Randolphi planteaba que las personas cuentan con condiciones esenciales de liderazgo, de forma natural, que todas las personas nacemos con estas características, con estas posibilidades y capacidades para ser líderes, pero lamentablemente el entorno es la que nos genera esos limitantes para poder continuar, para que esto que traemos actitudinalmente con respecto a las acciones que hacemos, a veces las limitamos y no sacamos lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso, los líderes tienen siempre tres factores. Pero el primero es el involucramiento. Siempre un líder quiere estar en las cosas, quiere estar presente, quiere dejar huella, quiere marcar, quiere trascender, porque esa es su esencia como líder. La segunda es centrado en los objetivos. No le interesa a un líder lo que deba hacer con tal de conseguir el objetivo. Por eso es que son recalcantes, totalmente impulsivos, pero porque tienen sobre ellos una gran responsabilidad, liderar una causa, irse proyectando, porque los líderes se van haciendo con el tiempo, sin importar que hemos nacido todos líderes, ¿no? Y la tercera es la autonomía. Un líder siempre quiere la independencia de sus acciones, poder demostrarle a terceras personas que tiene las capacidades necesarias para liderar las causas. Un líder debe estar preparado para servir. Hay que generar beneficios para los otros, para delinear intereses colectivos, sobre todo para los propios, porque un líder que no tiene la claridad de dónde quiere llegar, a dónde quiere estar, pues lamentablemente podrá influir en las demás personas para que lo sigan, que es lo importante. En el mundo empresarial, los líderes siempre influyen en sus equipos para lograr objetivos y por eso es que son exitosos. Por eso en la empresa privada son realmente exitosos los gerentes o los directores porque hacen que el equipo en sí, que el grupo en sí logre objetivos claros. No solamente él, porque tenemos que tener una claridad. El liderazgo jamás se puede construir solo, siempre se debe hacer en equipo. Para Maquiavelo, la naturaleza humana era principalmente instintiva dentro de sus avales sociales y colectivos. Para él, lo importante era la preservación del poder político y la manera de preservarlo. Pero hoy, la inteligencia social, luego de esta pandemia, igual que el virus del COVID, mutó. Nosotros tenemos que entender que la nueva realidad es distinta, que las emociones prevalecen, que son mucho más relevantes dentro de la construcción de liderazgos y que no dependen de las lógicas razones, sino definitivamente de los sentimientos que acompañan esas razones para ser líderes y que recibimos para generar unas grandes percepciones y de allí nacer, armarse y generar lo que llamamos nosotros amores y odios, porque un líder siempre va a generar una emoción, cualquiera de las dos y cualquiera que sea de esas mismas. Bueno, entonces veamos algo. ¿Por qué López Obrador, que es el presidente de México, tiene un liderazgo tan marcado? El día de ayer me reuní con Roy Campos, presidente de la encuestadora Mitofsky de América Latina, la más reconocida en México, y nos contaba algo importante porque le preguntaba, ¿por qué a pesar de que Manuel López Obrador tiene un discurso tan populista, tiene un discurso que para los empresarios y para el mundo entero vemos que México, en lugar de ir avanzando, ha tenido un estancamiento, un retroceso? Él nos decía que el liderazgo de López Obrador viene de otra esencia. Si vemos los presidentes, los cuales comparto la pantalla con ustedes, está el presidente Duque, el presidente Martín Vizcarra del Perú, el presidente de Ecuador, que es Lenín Moreno, y López Obrador. De estos cuatro, podríamos decir que el líder es López Obrador, pero definitivamente porque los mexicanos consideran que es la persona idónea, porque es la persona que no roba, es la persona que enfrenta a los poderosos, enfrenta a los ricos, es como el Robin Hood de México. A ellos no les importa si la migración, si los problemas con Trump continúan o no, a ellos no les importa si está haciendo un buen gobierno. Lo que le importa es que Andrés Manuel López Obrador, no presidente de México, sino como persona, es un excelente líder que los ha escuchado, se ha enfocado en ayudarlos, en conocer a su país,
en trabajar por su país y trabajar mucho. Esa es la visión que hoy tienen los mexicanos del líder de México, López Obrador, a pesar de que pudiéramos evaluar que es otra cosa, pero el día de hoy queremos entender por qué son estos liderazgos, por qué ellos son los llamados a demostrarnos a nosotros qué es lo que debemos hacer bien y qué es lo que debemos mejorar para transformar lo que la gente está sintiendo y está viendo de nosotros. Así que de estos 4 podríamos analizar el caso de López Obrador, pero también podríamos mirar el caso de Ecuador, en donde no tienen ni un liderazgo fuerte, ni una presencia rotunda de su gobierno. Así que hay un liderazgo vacío. Y esto es para que podamos nosotros también entender en nuestros países y desde donde estén conectados cada uno de ustedes, que debemos hacer no solamente el cambio en nuestros países, sino hacia afuera, que los otros países y que la geopolítica también nos mire, porque esos liderazgos empiezan a dejar trazas, empiezan a dejar huellas, y es lo que estamos buscando cada uno de nosotros. Así que hoy les quiero preguntar, ¿cuál es su causa? Porque debemos entender que como líderes debemos tener una causa, definitivamente. Estamos en la jungla de concreto y aquí gana el más inteligente, no el más fuerte. Y a veces pensamos que es que hay que ser el más poderoso, el más rico, el más influyente, pero no. Ese liderazgo debemos ganarlo con inteligencia, porque en realidad es lo que debemos hacer. Porque mientras hoy no se registre un buen líder en nuestros países, pues seguiremos bajo el mar calmado, aparentemente, pero nadie se imagina lo que hay por debajo de esta mare magnum que se nos aproxima a todos. Bueno, y para poder continuar con los liderazgos y el trabajo de crearnos como líderes, debemos asesorarnos por personas capacitadas para hacer estrategias. Es que en realidad el liderazgo no se puede hacer solo, se debe construir como un equipo, porque como diría Robert Munkin, hay que aprender a negociar, hay que saber cuándo pelear, debemos identificar las emociones, las estrategias y la política, porque todo ese conjunto nos permite a nosotros posicionarnos como los líderes que queremos ser, para saber qué queremos proyectar, a dónde nos queremos proyectar y saber específicamente a dónde queremos llegar cada uno de nosotros. La planeación estratégica no es comunicación, así que no nos equivoquemos. Cuando planeamos algo, no es sobre la comunicación, es un todo. Lo decía ahorita Mauricio cuando nos contaba su experiencia en República Dominicana. Ellos llevaron 3 años planificando cada una de las acciones, tanto políticas, territoriales o comunicacionales, para lograr los objetivos que ellos estaban buscando. Y eso fue lo que lograron. El planeamiento estratégico te lleva a ti a tomar las mejores decisiones. La comunicación es una acción más, sí, y lo hemos visto en estos 2 días, que nos han explicado mucho de cómo debe llevarse la comunicación, pero la comunicación no es el todo. Así que debemos entender qué es cada una de estas acciones para poder lograr nuestros objetivos claros. La planeación estratégica para llegarle al mayor número de personas en cada uno de los espacios de sus vidas, sus sueños, sus anhelos, lo que ellos más ansían, debemos nosotros entenderla, debemos investigar, debemos realmente entender las necesidades básicas de cada una de las personas para que la planeación que se haga con el fin del objetivo que deseamos lograr sea el óptimo, sea el que debemos nosotros cumplir, porque para realizar planteamientos concretos, enfocados en acciones puntuales, nosotros debemos tener la claridad de qué queremos hacer, a dónde queremos llegar, cuáles van a ser los más factores preponderantes en innovación, en efectividad, en liderazgo, en todo lo que debemos realizar para ser un buen líder. Créanme que lo mejor de hacer este trabajo dentro de la profesionalización de la política es poder entender un poquito más a las personas, es poder vivir el día a día con no solamente los candidatos, la gente que los rodea, la gente y los ciudadanos del común y corriente, y empezar a pensar cuál es la necesidad que nos une a todos,
¿Cómo podemos engranar tanta información para que ese líder sobresalga y para que ese líder cumpla las expectativas de sus electores? Así que debemos comprender que la profesionalización de la política nos lleva de la mano bajo la evolución de la misma, a construir la historia de un país. Créanme, señoras y señores que nos acompañan el día de hoy y que durante 2 días nos han acompañado en este evento que realiza Miguel. Si no entendemos la importancia de la profesionalización, seguiremos haciendo lo mismo de siempre. Y no, ya los ciudadanos queremos ver otras cosas, queremos entender un poquito más allá. Ya no estamos tan ciegos como en años anteriores. Ya la tecnología nos lleva a distancias y nos permite interactuar, conocer las verdades, las realidades y a veces desinformar o que nos desinformen. Y de ahí depende la responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos para entender lo que nos llega a nuestro teléfono, a este apéndice que cada uno de nosotros cargamos y tenemos de manera constante. Si todos pudiéramos entender lo que hace un líder, podríamos leer a Churchill, podríamos entender qué hizo Margaret Thatcher durante todo el tiempo, cómo se construye ese liderazgo de esta mujer, cómo se construyó el liderazgo de Hugo Chávez, incluso el de Mandela mientras estuvo en cautiverio. Pero aquí lo importante y el día de hoy, y lo dice el título de nuestro congreso de estos 2 días, ¿cuál es tu liderazgo? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo lo quieres hacer? ¿Cómo te estás preparando para lograr tus objetivos y a dónde quieres llegar? Creo que es lo principal que tenemos que ver y tenemos que entender que un buen gobernante no se mide por el número de obras que realice, sino por la huella que está dejando ante la sociedad. Debemos entender que en esta jungla de concreto, todas las dinámicas son totalmente distintas. No podemos hacer lo mismo de siempre y lo mismo de todos. Por eso me ha inquietado muchísimo en los últimos años el tema de estudiar psicológicamente en la observación y en el análisis de la conducta humana. Hemos podido entender cómo piensan las personas, llegar a esos constructos mentales básicos de los ciudadanos que nos permiten de manera profesional hablarle a las personas, entender esas necesidades. Hace 10 años leí a un psiquiatra, Daniel Siegel. Él hablaba muchísimo, un psiquiatra de la Universidad de la UCLA, nos contaba cómo la observación de las personas ha disminuido, cómo ya no interactuamos como la gente, cómo la tecnología nos ha alejado y no podemos ni sentir, ni sincronizarnos con las demás personas. Lo que llamamos a veces telepatía, ya no existe la telepatía, porque estamos tan ocupados e inmersos en la tecnología que dejamos de sentir. No somos capaces de cerrar los ojos y ver una realidad distinta, porque nuestra mente ya no la relaciona, a menos de que sea en una cajita de 7 centímetros por 14 que vive pegada a nosotros de manera permanente. Así que estos liderazgos son los que debemos recuperar. Esta clase de cosas son las que debemos cambiar, porque la política es concebida como el arte de servir. Así que no solo hay que sembrar un árbol o escribir un libro como nos dicen los adagios populares. Hay que ser parte de la historia, hay que construir la historia, porque construyéndola nosotros dejaremos en esos libros parte de nuestro liderazgo, que pasará para que más adelante sea estudiado. Y si es así, por lo menos sea motivación para que más personas crean en la posibilidad de ser un buen líder, de salir adelante. Aprendemos a negociar, aprendemos a pelear, pero ¿por qué no aprendemos a ser líderes? Pues hoy los queremos invitar a cada uno de ustedes que desde las posiciones en donde están, lo que van a trabajar, sus proyecciones a futuro o sus momentos de gobierno en el que se puedan estar encontrando, entiendan la importancia de la racionalidad bajo la institucionalidad a la cual usted va a servir. Pero no deje nunca de lado la emoción, las ganas, el sentir de la gente, ver cumplidos los sueños de cada una de las personas, ver el enfoque que se requiere para transformar nuevas y mejores sociedades, porque las generaciones lo requieren liderazgos sanos, requieren liderazgos que se basen en causas puntuales, que nos permitan que esas decisiones que se toman bajo esa emotividad de las situaciones, que la estrategia te va llevando,
que la retórica que ustedes como líderes pueden estar sembrando en cada uno de ellos sea coherente para el beneficio de todos ustedes y que sus seguidores los puedan seguir por eso, porque crean en ustedes, porque crean en la causa lógica de lo que ustedes están haciendo y están proclamando. Además, hay que tener la capacidad de transformar sueños en realidades, de construir proyectos ambiciosos, de crear mejores espacios para las nuevas generaciones. Y es por eso que a la gente le gusta que los procesos democráticos que se deban reinar en nuestros países, que deban prevalecer en nuestros países, sean liderados por personas que los representen, que les genere la confianza necesaria de la transformación, del cambio, de la necesidad. No creo que necesariamente los cambios radicales tengan que ser la manera correcta dentro de los liderazgos, pero sí hoy estamos cansados de las polarizaciones que tenemos en nuestros países, derechas, izquierdas, posturas. Creemos nuevamente en causas, creamos en la independencia de las ideas y de los ciudadanos, y qué mejor que creamos en nosotros mismos para construir estos liderazgos que son los que requieren la nueva normalidad en nuestros países. Ouch. Voy a dejar de compartir pantalla porque ahora sí quiero hablarles a ustedes de manera directa porque me entretengo mientras veo la presentación. A veces, Miguel, gracias que estás acá. Hice un estudio, y ustedes lo conocen, que hicimos un estudio sobre la mente humana, sobre el cerebro, sobre las capacidades que tenemos hombres y mujeres. Y esas capacidades son las que nos definen como persona. Soy una mujer convencida de que a pesar de que somos diferentes hombres y mujeres fisiológicamente hablando, nuestras mentes, nuestros cerebros responden de manera distinta, totalmente diferente, somos totalmente complementarios. Y hay que entender que la naturaleza nos hizo así para volvernos complementarios. ¿Y por qué no? ¿Por qué no hemos podido nosotros, ni los hombres ni las mujeres, entender que tenemos las mismas igualdades de derechos y oportunidades? Ahí hay un segmento interesante en donde debemos empezar a crear esos liderazgos fuertes, desde hombres y mujeres, liderazgos no solamente políticos, sociales, de transformación, de cambio, porque es lo que requerimos cada uno de nosotros en los países o en las nuevas sociedades en las cuales nosotros estamos viviendo. Muy bien lo dijo Mauricio, hay que pensar en los jóvenes. Cada día pensamos en que la transformación viene de nosotros que estamos grandes, pero no. Nosotros debemos poner los granitos de arena necesarios para que esa transformación se dé paso en las nuevas generaciones, en los jóvenes que al día de hoy deben transformar e innovar dentro de las nuevas decisiones para las construcciones de estados con libertades, con prosperidad, con una democracia totalmente inquebrantable y sobre todo siempre pensando en el bien de cada uno de los ciudadanos. Así que el día de hoy quiero invitarlos a todos a que sean líderes desde su propio yo, desde lo que ustedes mismos hacen, desde los lugares en donde ustedes se desempeñan y se desarrollan. Hoy me tocó un tema bastante apasionante para mí, pero para ustedes sencillamente quiero dejarles en el corazón y en sus mentes la importancia de la transformación desde adentro, de los liderazgos que debemos tener cada uno de nosotros. Y segundo, en que la política es el arte de servir y como tal debemos profesionalizar esta industria para que cada una de las cosas que hagamos sea representativa, sea honesta, sea sincera y sobre todo con ética, porque dentro de la política no todo vale. Hay que jugar hasta las cuerdas porque los ciudadanos merecemos respeto.